Seguimos en Bienestar. Seguimos en Bienestar con invitados en el estudio, con aporte desde afuera, pero también con un invitado especial del trigo, el trigo del cual estamos hablando. Hemos dicho que tiene muchos beneficios. Queremos mencionar algún aspecto que me parece importante, que es su consideración para con la diabetes, y qué mejor que preguntárselo a la endocrinóloga, a la doctora Silvana Vázquez. Gracias, doctor González. En cuanto a la alimentación del paciente con diabetes, es importante tanto la calidad como la cantidad de los macro y de los micronutrientes. Relacionado a los macronutrientes, especialmente los hidratos de carbono y dentro de ellos a los almidones, durante muchos años atrás se pensaba que no debían consumir los pacientes con diabetes, por ejemplo, harinas, pastas, otros grupos como por ejemplo arroz y demás. En la actualidad se sabe que el paciente con diabetes necesita este grupo de alimentos de la mejor calidad posible, es decir, que el grupo de los hidratos esté acompañado de fibras, además también de minerales y, por ejemplo, relacionado en el área donde nosotros vivimos en Occidente, se consume mucho la harina de trigo. La harina común refinada está desprovista tanto de salvado como del germen de trigo, por lo tanto, para los pacientes con diabetes en este sentido sería mejor consumir el cereal integral. Luego, puntualmente por el tema del germen de trigo, el germen de trigo es uno de los alimentos que tiene más cantidad de vitamina E, que es una vitamina contra el envejecimiento, y también es rico en el complejo de la vitamina B. Años atrás, estudios que se hicieron en Alemania por un investigador que conocía mucho sobre las vitaminas, el doctor Stepp, se creía o se pensaba que podría haber algún beneficio entre la asociación de la vitamina B y E para el paciente con diabetes, para que la célula del páncreas pudiera trabajar mejor. En verdad, estos estudios en la actualidad no se han confirmado, pero no podemos descartar que este grupo de alimentos, los nutrientes que presenta el germen de trigo, no sean beneficiosos para los pacientes con diabetes. Bueno, importante a tener en cuenta, ¿no? Porque usted sabe que entre los beneficios hay mucha gente que quiere decir, yo soy diabético, ¿puedo consumir el trigo? Importante lo que nos ha dicho la doctora. Liliana, habías mencionado de valores o elementos nutritivos, como por ejemplo que tiene vitamina B, del grupo B, tiene vitamina E en sus distintos componentes, ¿no? ¿Para qué nos sirven estas cosas? Bueno, las del complejo B es muy importante para el sistema nervioso, ¿sí? También el hecho mencionaba que es importante para el estrés, o sea, para el sistema nervioso también. Entonces, el aporte de todos ellos nos ayuda, ¿no es cierto?, a sentirnos bien, por un lado. Y también son importantes la del complejo B para todo lo que es el proceso del metabolismo, ¿no? Algunas actúan en una, otras actúan en el metabolismo, digamos, de las grasas o de las proteínas. Entonces, el complejo B es importante en nuestra dieta por ese motivo. No es la única fuente, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de este rey de los cereales, digamos. Sí, obviamente, y aparte los puntos de beneficio son muchos. Por ejemplo, al aparato digestivo le proporciona realmente muchos beneficios y protección en algunos aspectos. Escuchemos la apreciación que hace desde Exteriores el doctor Previale, el doctor Carlos Previale. Él es oncólogo y nos va a decir cosas que tienen relación entre esto y, es decir, la oncología, las enfermedades oncológicas y su prevención con la utilización del trigo. ¿Los vemos juntos? Hay muchas sustancias que funcionan como antioxidantes en la dieta. El trigo es una de ellas, pero bueno, efectos antioxidantes se pueden encontrar en verduras, en frutas,
se me ocurre en este momento, hablamos de la remolacha, hablamos de las zanahorias, son, por ejemplo, entre otras, el repollo, verduras que sí tienen ya determinada acción antioxidante en distintas estructuras del tubo digestivo, hablamos del hígado, hablamos de la misma luz del tubo digestivo. Esta sustancia funciona como antioxidante detoxificando al cuerpo, o sea, extrayéndole toxinas, de manera que no queden acumuladas en el organismo y que de esta forma generen o induzcan cambios en los tejidos normales y que las células normales muten o cambien a células tumorales, a células anormales. Vuelvo a decir, estos procesos de detoxificación generalmente se producen en estructuras anexas al tubo digestivo, como por ejemplo el hígado, que es realmente el laboratorio químico del organismo. Y es un lugar también de asiento de enfermedad tumoral también y de metástasis del tubo digestivo. Hablamos del colon, hablamos del recto, hablamos del páncreas, etc. Bueno, verdaderamente a tenerlo en cuenta como por su valor preventivo. A propósito de ello, el trigo tiene, entre otras cosas, también antioxidantes. ¿Para qué sirven los antioxidantes? Los antioxidantes es como protectores para nuestro cuerpo, ¿no? Protegen contra las diferentes enfermedades. Nuestro cuerpo, el hecho del mismo vivir, produce en nuestro cuerpo ciertas sustancias que se llaman radicales libres, que yo siempre digo, si encuentra el momento propicio, nuestro cuerpo va a hacer que nos enfermemos de distintas cosas, ¿no? El hecho de que estén presentes los antioxidantes contrarresta este efecto negativo, ¿no? Entonces, por un lado hablábamos de la protección, digamos, en los niveles de lípidos, ¿sí? Con respecto al usar esta sustancia que se encuentra, esta sustancia grasa del germen. O también el tipo de proteína nos va a ayudar a complementar las proteínas de origen vegetal, ¿no? Y hacer que sea más completa nuestra dieta también. De hecho, y esto lo observaban la gente en la antigüedad y por eso se ha utilizado como recurso, hay muchas maneras de poder consumir el trigo con todos sus beneficios. ¿Qué recomienda una nutricionista de cómo consumir el trigo? Es uno de los cereales que se pueden consumir crudos, ¿no? Es difícil por ahí hidratar un trigo y comerlo como trigo, pero en el comercio se encuentra el trigo molidito y eso se puede consumir crudo, entonces no va a perder tantos nutrientes que se pierden por la cocción. Generalmente los que se pierden por la cocción son, ¿no es cierto?, las vitaminas que son hidrosolubles, o sea que en la sustancia como el agua se pierden, ¿no? También se pueden consumir, no se encuentran mucho, pero se puede hacer brotes también de trigo. Recuerden de que el brote tiene todas las sustancias que una plantita necesita para crecer. Entonces tiene mayor cantidad de vitaminas, minerales y hasta puede tener más hierro también, ¿no? Muchísimas formas de consumir el trigo, elemento sumamente beneficioso, el rey de los cereales. De todo ello hemos aprendido mucho hoy. Ahora a usted le toca aplicar estas cosas. Muchas gracias, Liliana, por tu aporte, muchas gracias a los que han hablado desde exteriores, gracias a usted que estuvo con nosotros y de quien esperamos de que se comunique con nosotros para contarnos, para preguntarnos, para que podamos satisfacer vuestras inquietudes y necesidades. Hágalo a través de las redes sociales, la dirección electrónica, la página web. Y no se vaya, porque después de una pausita va a venir una parte más que interesante. Allí nuestra nutricionista Mayra Basiú les va a enseñar cosas prácticas como para aplicar todos estos conocimientos.